aumento de la pared, hay contracción de la musculatura lisa, ¿sí? Todo esto lleva a una limitación del flujo aéreo. Hay aumento del tono colinérgico porque estamos hablando de un proceso obstructivo. Actúan células mediadoras inflamatorias y a consecuencia de todo este proceso inflamatorio que ocurre, hay cambios estructurales dentro del EPOC que lleva con el tiempo a una fibrosis, ¿sí? Que es irreversible. ¿De qué? Espirometría. Espirometría, que vamos a ir viendo. Es un estudio sencillo que se hace en el consultorio, ¿verdad? La máquina, el aparatito del espirómetro en sí es portátil, o sea que no es difícil. Vamos a ver después una imagen ilustrativa. Entonces, como recién Flavia preguntó, ¿sí? No es necesario leer, incluso el libro en Farrera está súper así resumido, cortito, con el estrés oxidativo, las linfocitosis y todo eso, pero es súper cortito de cada uno. ¿Alguna otra pregunta, gente, con respecto a esto? ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Dentro de la clínica, ¿alguien se acuerda cuáles son las características clínicas dentro del EPOC? De hecho, que vemos en cualquier otra patología, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa dentro del EPOC? Se cronifica estas características. Disnea. Disnea, muy bien. Yo no sé qué hice acá. ¿Se ve la pantalla? ¿Qué, profe? Sí se está viendo en la pantalla porque no sé qué hice acá. Não, o meu aqui está La parado profe no está em... en fisiopatología. Sí. Está parado em fisiopatologia. Para mí que no me da la opción de mudar ahora. ¿Qué botón? ¿La flechita? Exactamente, no sé cómo se fue mi dedo acá y... Ya, gracias, volvió. Alguien dijo allí disnea, muy bien, dificultad respiratoria. Después otro. Tos, muy bien. Y otro, ¿qué suele producir la tos? ¿O con la tos qué se produce? Catarro y muchísimo. Muy bien. Entonces son esas tres manifestaciones clínicas que nosotros vamos a enfocar bien en EPOC. ¿Por qué? Para que ustedes puedan identificar. Nosotros vamos a hablar acá de dificultad respiratoria, vamos a ver cómo es esa dificultad respiratoria, tos y expectoración. ¿Y cómo es esa tos y expectoración? Crónica, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo. Te escucho. Claro que puede ser un daño con el tiempo, más allá del cuerpo pulmonar, verá, que lleve a afectar eso, que vamos a ir llegando a eso. ¿Sí? Ustedes ya saben todo y demasiado adelantado ya estamos. Dentro de la clínica, disnea, como recién mencionaron, es progresiva, empeora con el ejercicio y persistente. ¿Sí? Entonces la dificultad respiratoria es persistente. Hay tos crónica, expectoración crónica y puede haber también comorbilidades. La mayoría de nuestros pacientes con EPOC tienen comorbilidades. ¿Por qué? Porque la edad en la que solemos diagnosticar entre 50 a 60 años, ¿verdad? Algunos pacientes son diabéticos, hipertensos o de repente tienen otra patología de base, ¿sí? Entonces tienen comorbilidades. Pues está lo que se llama, en este caso, mixto, que influye con EPOC versus asma, que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, en la bronquitis crónica, ¿verdad? Aquí lo que observamos una imagen ilustrativa, ¿verdad? Bronquiosano, con el otro que está completamente edematizado, ¿verdad? Con excesiva mucosidad, y el enfisema donde se ven los bronquiosanos y el otro completamente destruido, ¿sí? Y disfuncionantes, ¿verdad? Acá, para ver nomás esa diferencia ilustrativa, ¿verdad? Acá se observa súper bien, ¿verdad? Todos los bordes que digamos así, y acá ya no, ¿sí? En el lado que está destruido. Entonces, con respecto al fenotipo mixto que hablamos de bronquitis, asma, ¿verdad? Versus bronquitis, enfisema en sí. Entonces, ¿cómo vemos dentro del enfisema un paciente clínicamente?
Hay escasa o sin expectoración crónica. Disnea de esfuerzo, IMC bajo. ¿Qué significa IMC? Índice de masa corporal. ¿Sí? Los pacientes con enfisema, ¿cómo se le ve? Caquético, asténico, no tienen fuerza. ¿Sí? Justamente por eso dice debilidad muscular periférica o respiratoria. Los pacientes caquéticos, que ustedes van a llegar a ver también en otras patologías, son pacientes que no se levantan de la cama de repente, no pueden sentarse, ¿verdad? Te dice, no tengo fuerza. Así mismo se refiere. Vos le decís, levantate, señor fulano, sentate en la cama, trata de caminar. No tengo fuerza, doctora. No puedo, no consigo. Estos pacientes son completamente desnutridos, consumidos, ¿sí? Demasiado flacos. Y van a ver porque tenemos pacientes incluso o con otras patologías así. Con respecto a bronquitis, la tos es crónica, hay expectoración crónica, ¿sí? Que dura mayor o igual a 3 meses al año por 2 años consecutivos, ¿sí? Entonces, para conocer fenotipo mixto, hablamos de EPOC, asma, ¿verdad? Y bronquitis crónica. Prof, Te escucho. eu não entendi. Gente, Tipo, quando... o paciente já tem efizema e desenvolveu EPOC? Sí, a eso justamente vamos a llegar. Un paciente que tiene enfisema o que tiene bronquitis crónica va a desenvolver con el tiempo a EPOC, va a llegar a ser EPOC, ¿sí? Y lo mismo también un paciente que de repente es asmático, pero un asmático recurrente, que nosotros estemos hablando de un asma moderada a severa. Recurrente que significa varios episodios al año. Con el tiempo también puede desenvolver a EPOC, ¿sí? Por eso se llama fenotipo mixto, cuando estamos hablando de los dos, ¿verdad? Una combinación, ¿sí? Paciente asmático o de repente paciente tiene bronquitis y llegó a hacer EPOC, ¿sí? ¿Alguna pregunta, gente, con respecto a esto? Prof, Você tá- tem essa imagem no outro slide que eu tinha imprimido e está escrito nesse que está de efizema, está escrito soplador rosado. E no outro está escrito congestivo azulado. No entendí tu pregunta, Flavia. Aí é porque eu não sei por que está escrito esse só. É da bronquite do EPOC, fala que é congestivo azulado e ele tá, não sei se é de inchaço, azulado. Azulado. ¿Qué significa eso? Un paciente cianótico. ¿Sí? Con respecto E o outro é rosado porque é de efizema. ¿En quién vos me decís? ¿En el bronquitis? ¿En la bronquitis en sí o en enfisema? Efizema. Y viste que qué es lo que el paciente con enfisema presenta a la clínica. ¿Ustedes dieron ya de enfisema este año? ¿No llegaron a desarrollar un Já contenido? tivemos EPOC, prof. Tivemos EPOC. No, pero enfisema otro contenido en sí. En Enfisema solo não. Só começou a falar de enfisema, mas só do enfisema não. ¿Bronquitis crónica? Também não. Ah, yo pensé que bronquitis crónica ya desarrollaron. Bueno, ¿por qué te dice eso con respecto a enfisema congestiva, azulada? ¿Qué es lo que presenta el paciente a la clínica también? El paciente presenta cianosis, ¿sí? Todo lo que el paciente que es algo crónico, ustedes van a ver. Una hipoxemia que persiste, ¿sí? Que con el tiempo va a empeorar más. Y clínicamente el paciente también. Va a empeorar el cuadro, el diagnóstico en sí del paciente, con el tiempo. Y clínicamente el paciente va a descompensar fácilmente, ¿sí? Pacientes con EPOC, lo que nosotros tenemos acá en la ciudad que yo les hablo, frecuentemente se internan en el hospital. ¿Por qué? Porque sí o sí hay algo que le lleva a la exacerbación. Que uno de los más frecuentes que le exacerba al paciente, procesos infecciosos. De repente el paciente, ya le conocemos al paciente, él es conocido de EPOC, llegó con dificultad respiratoria marcada, sibilancias en todos los campos, ¿sí? Está saturando 85, 86%, sin oxígeno suplementario, le colocamos aumenta 88, 89,
Le pasamos, por decirlo así, 5 litros por mascarilla, ¿sí? Y el paciente está. Tenemos que buscar un proceso infeccioso. De repente neumonías, ¿sí? O si el paciente es diabético, mal control metabólico, ¿verdad? Hay que buscar, porque esto es lo que más descompensa al paciente con EPOC. Por eso les digo, el paciente con EPOC en sí nomás no se va a internar si no tiene manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Porque no es criterio para internación. Lo que se interna son las exacerbaciones. ¿Y a qué nosotros llamamos exacerbación? De repente así cuando usted dice, se exacerba con los movimientos. ¿Qué significa la palabra exacerbación? Aumenta. Como se fosse intensificação. Muy bien, aumenta, ¿verdad? Empeora, ¿sí? Entonces, por eso nosotros solemos decir reagudización, que agudizó y empeoró, o exacerbación de EPO, ¿sí? ¿Alguna pregunta, gente, hasta acá? ¿Otra pregunta, algo que haya? Con respecto al fenotipo, existen criterios que se evalúan en el paciente, menores y mayores, para llegar a decir, este es un fenotipo mixto, ¿verdad? El paciente, más bien si tiene antecedente de asma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se ve en criterios mayores? Prueba broncodilatadora muy positiva, ¿sí? En este caso, el incremento del volumen expiratorio forzado es mayor en el primer segundo, ¿sí? En este caso al 15% y mayor a 400 mililitros. Eosinofilia en esputo y antecedentes personales de asma. El paciente que dice, sí, yo tengo asma, o de repente te dice, durante mi infancia yo tuve, actualmente ya no me da, ¿sí? Entonces todo eso se ve. Y en criterios menores, cifras elevadas de IgE, que es la hemoglobina E total, antecedentes personales de atopía y prueba broncodilatadora positiva en al menos 2 ocasiones. El incremento del volumen expiratorio forzado en el primer segundo 12%, ¿sí? Mayor al 12% y mayor a 200 mililitros. Para el diagnóstico de fenotipo mixto se deben cumplir 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores. Si nosotros estamos hablando acá en ambos criterios, prueba broncodilatadora, en este caso mayores es muy positiva y en el otro es positiva, ¿qué nosotros debemos hacerle al paciente para evaluar este criterio? Sí o sí debemos tener la espirometría. ¿Por qué? Porque la prueba broncodilatadora, para ver el volumen expiratorio forzado, es a través de la espirometría. Eso es lo que evalúa la espirometría, ¿sí? La capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado que vamos a ir viendo. ¿Y por qué dice broncodilatadora? Porque en este caso trata de hacer posterior a los medicamentos broncodilatadores que vamos a ir viendo cuáles son los que más utilizamos, ¿sí? Y allí le hace. Factores de riesgo asociados a las agudizaciones repetidas. Edad avanzada, gravedad de EPOC, mayor disnea basal, bajo volumen expiratorio forzado y baja saturación de oxígeno, ¿sí? Historial de exacerbaciones previas. ¿Eso en qué consiste? Un paciente que frecuentemente se está internando por exacerbación, eso entonces es una mala evolución para el paciente, ¿verdad? Inflamación, colonización bronquial en fase estable, hipersecreción mucosa bronquial crónica, comorbilidad, manifestaciones extrapulmonares, cardiovascular, ansiedad, depresión, miopatía, enfermedad por reflujo, ¿sí? En quienes nosotros, por eso les digo, a partir de 50 a 60 años, menciona que solemos diagnosticar EPOC. Normalmente, yo acá, todos los pacientes que conozco que tienen EPOC, 60 años para arriba, 70, 75 años son los pacientes que llegué a ver acá internados en clínica médica, ¿sí? Y cuanto más edad avanzada, más riesgoso para el paciente. Con respecto al cuadro clínico que vamos a ir mencionando nuevamente dentro del diagnóstico, ¿cuáles son esos 3 que nosotros citamos específicamente? ¿Cómo así? ¿Cómo es esa tos y esa expectoración? Tos com catarro, purulenta e hemoptise. Sí, no se olviden, es crónica.
Cuando nosotros hablamos de crónico, estamos hablando que es mayor o igual a 3 meses, para decir esto es crónico, ¿sí? No una tos con una expectoración de repente 15 días o un mes. Mayor o igual a 3 meses, estamos hablando que es una tos con expectoración crónica. Y ustedes van a ver que esos pacientes portadores de EPOC, así mismo son, frecuentemente están con tos y cada rato vos le mirás o te vas a su sala y mirás y ves cómo echa catarro, ¿verdad? Le damos luego un frasco para que vaya echando en ese su catarro y uno observa, es moderada cantidad. Y cada rato. Entonces, con respecto al diagnóstico, ¿verdad? Los síntomas de EPOC incluyen, así como dijeron, disnea, dijimos que esa disnea es progresiva, persistente y que empeora con el ejercicio. Hay expectoración crónica y tos crónica. No se olviden que debemos saber el antecedente, historia de exposición a factores de riesgo. Eso sí o sí haciendo historia clínica. Y la espirometría es nuestro patrón estándar, ¿verdad? Para llegar y decirle al paciente, mira, si vos estás con EPOC, y para ver por sobre todo la gravedad con respecto a la función, en este caso, ¿verdad? Expiratoria forzada, ¿sí? La espirometría en sí, para establecer el diagnóstico clínico, es necesario realizar una espirometría, la presencia de un coeficiente del volumen expiratorio forzado en el primer segundo con la capacidad vital forzada post-broncodilatador fijo menor a 0.7. Y esto confirma, si nosotros vemos, ¿verdad? El resultado que es menor a 0.7 confirma que hay limitación crónica al flujo aéreo y por ende el diagnóstico es EPOC. ¿Y qué es lo que nos muestra? Nosotros con menor a 0.7, esto es EPOC. Pero ¿qué es lo que nos va refiriendo además de eso? La espirometría. ¿Qué nos muestra? La gravedad del EPOC del paciente. ¿Por qué? Porque después vamos a mirar una escala, ¿verdad? Que se clasifica en GOL, ¿verdad? Entonces, allí nosotros vemos de acuerdo al valor de lo que sale eso para ir viendo la gravedad del paciente. No es solo para confirmar, para ver el volumen expiratorio forzado. Y de acuerdo a lo que nos sale, ¿verdad? Saber el pronóstico del paciente. Anamnesis y exploración física, eso es lo más importante en los pacientes con EPOC, ¿verdad? Y aquí como vemos qué es lo que más tenemos, como les mencioné, ¿verdad? El tema del cigarrillo, el paciente tabaquista crónico, ¿sí? ¿Cómo vamos a sospechar en el paciente que de repente es EPOC? Paciente mayor de 40 años, fumador o exfumador. El paciente que te dice, sí, yo fumo. ¿Y cuántos cigarrillos por día vos fumas? ¿Hace cuántos años? Muchas veces el paciente te dice, no me acuerdo, doctora, de cuántos años hace que fuma, ¿verdad? ¿Qué tenemos que preguntarle por lo menos? ¿A qué edad empezaste? Y ahí nosotros calculamos con la edad actual del paciente para poder colocar eso en la historia clínica, ¿sí? El paciente que te refiere, una cajita, trae 20 palillos de cigarrillo, significa que fuma 20 paquetes años. Eso es la expresión, el término que usamos y debemos escribir en la ficha. ¿Qué significa 20 paquetes años? Significa que fumó 20 cigarrillos por día en el año. ¿Sí? Es un factor de riesgo. Te dice que cocina en línea, es otro factor de riesgo. Y en la clínica sí os encontramos esa tos con expectoración que se vuelve crónico y dificultad respiratoria que el paciente empieza a presentar. ¿Sí? A la auscultación que escuchamos roncus y sibilancias. Y hay también el murmullo vesicular, en este caso está disminuido. Entonces no se olviden de eso. Lo que constantemente escuchamos es sibilancia en el paciente. Como dice acá, pueden escuchar ronco, todavía si tiene un proceso infeccioso de una neumonía, van a escuchar crepitantes, ¿verdad? Pero el que persiste y siempre estamos escuchando son las sibilancias. De repente, por ejemplo, como yo le dije, ustedes saben que yo soy EPOC, me ven con una dificultad respiratoria leve, pero yo les digo que me siento bien, traen su esteto y me auscultan. Y van a escuchar mi sibilancia. Esa sibilancia persiste en el paciente, por más de que haga su tratamiento, en este caso sus anticolinérgicos, sus broncodilatadores, verán que vamos a ir bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, gente, hasta acá? ¿Alguna duda que tengan? Escucho. No, prof. Ah, no. Yo escuché que me iban a preguntar algo. Deixa eu te perguntar.
No slide lá atrás estava escrito que a asma junto com a EPOC é mista. Eu posso falar aqui com efizema e bronquite também é misto ou não? Sí, mixto. Misto, né? Viste que sí, eso. Bronquitis, enfisema, asma. Todo es mixto. ¿Sí? Y acá la espirometría en sí con la sigla para ir viendo, ¿verdad? La CVF significa capacidad vital forzada, FEV1, volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que también conocido como VEMS. Es una prueba indispensable para establecer el diagnóstico de certeza de la enfermedad. Acuérdense, la clínica es soberana, que nosotros vamos a llevar en cuenta para sospechar en EPOC. Clínica del paciente, antecedente personal. ¿Qué es antecedente? Si tuvo asma, no tuvo asma, ¿sí? Y si fumó, no fumó. ¿Cuántos años? ¿Cuántos cigarrillos por día? ¿Cocinaba a leña? No. O sea que todo lo que engloba como factor de riesgo. Estos son antecedentes del paciente. Estamos sospechando en EPOC. Con la clínica encontramos. Vamos a observar cómo se ve una radiografía en EPOC. Eso nos llama la atención. Y ahí nosotros, incluso a veces nos quedamos así, de repente puede confundir, ¿esto es una bronquitis nomás o es un EPOC ya? ¿Sí? Allí le pedimos espirometría al paciente y de acuerdo al resultado, el valor, ¿verdad? Vemos, ¿es EPOC o no? ¿Verdad? Y lo más importante es, como les dije, la gravedad del paciente con respecto a su EPOC, que vamos a ir viendo. Y acá observamos el espirómetro, como les dije, es algo, ¿verdad?, que se puede hacer en consultorio, sencillo, que está en el momento, ¿verdad? Sí o sí se debe pinzar la nariz del paciente, ¿verdad? Se le dice al paciente que respire hondo y todo lo que pueda con su fuerza sople ese aparatito. Tiene que soplar eso, ¿sí? Y allí ya en la máquina del espirómetro uno ve el resultado. Cuando nosotros hablamos de que es EPOC, dijimos, ¿cuál es el valor de referencia? Es 0,7, prof. Muy bien, menor a 0.7 el volumen expiratorio forzado, ¿sí? Entonces es sencillo. ¿Quiénes normalmente hacen este estudio? Son los neumólogos, ¿verdad? Ellos son los que tienen su espirómetro y la hacen en el consultorio al paciente. Y no es que una vez nomás se hizo el espirómetro y terminó allí. No, ellos a veces cada 6 meses, anual, piden para controlar justamente la gravedad del paciente, ¿verdad? ¿De acuerdo? A lo que vamos a ir viendo. Otras pruebas diagnósticas. Radiografía simple de tórax, que vamos a ver las características después. Sensibilidad baja para detectar EPOC, 50% de los pacientes moderados a graves. Tomografía es muy útil en el diagnóstico de los pacientes con fenotipo agudizador. ¿Por qué? Justamente para buscar alguna presencia de bronquiectasia, para ver si el paciente no tiene una bronquitis crónica a consecuencia de eso, y viendo la gravedad en sí. Análisis de sangre. ¿Qué vemos? Leucocitosis con neutrofilia, que aparece en procesos infecciosos. Eosinofilia, que puede hacer pensar en la posibilidad de un fenotipo mixto, ¿verdad? Al igual que una concentración elevada de IgE. Cuando nosotros tenemos presencia de eosinofilia en el laboratorio, ¿qué nos puede indicar? Pero nosotros no tenemos que tener eosinofilia. Sí, eosinófilos deben estar negativos. Y si nosotros tenemos 3, 4, 5, 6%, son dos parámetros los que más utilizamos. ¿De qué podría estar hablándonos? ¿Qué puede tener el paciente? ¿Alguien sabe? ¿Ya escuchó alguna vez? Neutrófilos indican bacteria. Linfocitos, virus. Eosinófilos, Alergia. ¿y otro? Alérgica o parásita. Muy bien. Reacción alérgica o parasitosis. No se olviden, gente, ustedes ven en un laboratorio valor alterado de eosinófilos, cosa que debe estar negativo. Tenemos que entrar a buscar esos dos. Preguntarle al paciente si no es alérgico, a lo que come, contacto, si te dice no, buscar parasitosis. ¿Sí? Entonces ir viendo todo eso. Poliglobulia es proporcional a la gravedad y a la antigüedad de la insuficiencia respiratoria. ¿Qué significa poliglobulia? Eritrocitos, hematocritos van a empezar a aumentar a consecuencia de la insuficiencia respiratoria.
¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando que el paciente va a tener hipoxemia y que eso se va a cronificar en el paciente. Entonces, ¿qué es lo que hace la disminución del nivel de oxígeno en la sangre? Que haya una viscosidad, ¿sí? ¿Qué aspecto tendrá esa sangre? Va a ser mucho más viscoso, ¿sí? Entonces, nosotros con el tiempo, al inicio, hoy diagnosticamos EPOC, de repente tiene un GOL 2 el paciente que vamos a ver después de eso. Puede que no veamos poliglobulia. Cuanto más avanza la enfermedad, nosotros vamos a ir viendo eso en el laboratorio, ¿sí? Y siempre pulsioximetría. Verás, el oxímetro de pulso, conectarle al paciente, si tenemos el monitor en sí, mejor todavía, porque para ver qué tal el paciente con esa hipoxemia, cuánto mantiene, tolera o no tolera, ¿verdad? Entonces, ir viendo todo eso. Acuérdense que un paciente con EPOC ya no satura bien, ¿sí? Eso van a ver muchísimo, ¿verdad? Y ahí nosotros a veces no queremos asustar, de repente vemos paciente satura 88% y tipo, miramos, ¿verdad? Prof, e quando é associado, varia também, porque, por exemplo, se é associado a asma com EPOC ou efizema com EPOC, às vezes a asma era mais leve, né? Só que efizema destrói os alvéolos, né? Sí, destruye por completo. Então, se é a efizema associado com EPOC, ele satura menos do que se fosse as outras com EPOC. Sí, menos. EPOC en sí en el paciente, independiente si es o no un fenotipo, desatura. ¿Sí? Desatura. Más todavía dependiendo del GOL, que vamos a ir viendo por eso. ¿Verdad? Nosotros diagnosticamos hoy EPOC en un paciente. Puede que esté saturando 90-92%. El paciente dice que se siente tranquilo, que no le falta el aire. Perfecto. 6 meses, nueva espirometría, vamos a ir viendo que ese GOL va a ir aumentando. O sea que esa gravedad en el paciente por EPOC va a empezar a empeorar. Y allí es donde el paciente va a empezar a tener una hipoxemia. Independiente si tiene o no algún fenotipo, igual va a desaturar. Y si es así como vos estás mencionando, si hay sí que fenotipo, el paciente de repente tenía bronquitis crónica, ¿verdad? Se le diagnosticó eso, más en la edad más joven, o de repente es asmático, o tiene el enfisema, ¿verdad? Entonces sí que más rápido va a empezar a desaturar, ¿sí? No hay así una comparación o estadísticamente, no, el paciente que tiene asma con EPOC no desatura mucho, igual es para todos, ¿sí? Nosotros ya no vamos a ver esa diferencia ni esa mejoría en ese paciente. Le colocamos, digamos que vino un paciente con 88%, ¿verdad? Está saturando eso, puede que vos le veas tranquilo, con una dificultad respiratoria leve, tiraje intercostal leve, le preguntas al paciente, te dice, te dice, me siento bien, te dice. ¿Sí? Significa que es algo compensatorio esa hipoxemia en el momento, en el paciente. Pero se fue, volvió ya en tantos meses el mismo paciente con una exacerbación, ya sea por el proceso infeccioso o algo que le empeoró, el paciente en ese momento capaz y empieza a desaturar más y ya va a necesitar y le vamos a colocar oxígeno suplementario. El hecho de que nosotros le pongamos oxígeno suplementario no significa que va a subir a 95% o más, ¿sí? Entonces va a mejorar y ver qué tal responde el paciente con respecto a eso. ¿Alguna otra pregunta, gente? ¿Qué le parece si damos un pequeño coffee break? Voy a buscar más agua y volvemos mientras se levanten para no dormir. Dale. Exactamente, levántense a preparar un tereré o de repente merienden algo dulce para que no se duerman allí, para cargar la glucosa y volvemos. Ahora yo tengo 4:55. Entonces volvemos a las 5:05, ¿sí? Sí, prof. Perfecto. Gracias.
Hola, ¿prepararon su tereré? Olá, profe. Fuerza, María. ¿Están todos allí? ¿Ah? É a Natália. Ah, perdón, pensé que María era la que me hablaba porque acá piscó el de ella. Ah, não. Y bueno, chicos, vamos a continuar. Entonces, ¿cuál es nuestro patrón estándar dentro de EPOC, dijimos? Para diagnosticar y ver también la gravedad del diagnóstico. Espirometria. Muy bien, espirometría. ¿Y quién se acuerda cuál era el patrón estándar dentro de neumopatías crónicas? Para diagnosticar? Para ver las lesiones que ocurren. ¿Cuál era el estudio que pedimos que tiene más sensibilidad? No, más sensibilidad dentro de neumopatía intersticial. Tomografia. Tomografia. Tomografía, gente, muy bien, tomografía, ¿sí? Entonces esas diferencias no vayan olvidando, ¿está bien? Acá vemos la radiografía, ¿sí? Desse, se a gente for marcar, a gente coloca, ou se fosse escrever na prova, a gente coloca espirometria ou coloca espirometria de esforço? Espirometría nomás, espirometría en sí es el estudio que no es necesario. Si quieren poner de esfuerzo, la misma cosa. É que eu não sei se tem outro, se faz se tem diferentes jeitos de fazer para evaluar. No hay. La espirometría en sí es uno solo. La que vimos la imagen ilustrativa de cómo se hace. Vos te estás confundiendo. Vos estás hablando de esfuerzo, es de otro estudio que usamos en cardio. Acá, gente, vemos radiografía, que después vamos a ver otra imagen que es mucho mejor, ¿sí? La radiografía en sí de un paciente con EPOC a veces puede ser normal. Más todavía si acabamos de diagnosticar de repente, ¿verdad? En la espirometría nos muestra un gol de 0, 1, ¿verdad? Que vamos a ir viendo. Atenuación vascular y radiotransparencia, o sea que hay una hipovascularización en sí, ¿sí? Signos de hiperinsuflación, hay aplanamiento diafragmático. ¿Qué significa eso? Que el diafragma está más bajo de lo que corresponde con respecto, ¿sí? Hay horizontalización de las costillas. Esa es una de las características que encontramos en la radiografía. Incluso en niños, cuando nosotros hablamos de una patología que se llama síndrome bronquial obstructivo, sí, que van a ver eso después en pediatría, también solemos ver las costillas horizontalizadas. ¿Por qué? Porque las costillas son más curvas, por decirlo así, más así, redonditas, ¿verdad? Tipo, en forma de... Y cuando hay un proceso obstructivo en sí, bronquitis crónica, en EPOC, ¿verdad? Es horizontalizada las costillas, ¿sí? Que también es otro que nosotros encontramos en un paciente con EPOC, el corazón alargado, ¿sí? Esta es muy característica, van a llegar a ver en radiografía de repente así un corazón alargado, ¿verdad? Y es muy característica en los pacientes con EPOC, ¿sí? Ya habíamos mencionado diafragma plano, pulmón, en este caso radiolúcido, el corazón alargado, hay aumento del espacio aéreo retroesternal también, ¿sí? Y como dijimos, las costillas horizontalizadas, ¿sí? De repente puede haber bullas o no, signos de hipertensión pulmonar. ¿Qué es lo que más observamos, como les dije en la radiografía? Costillas horizontalizadas, corazón alargado, el espacio, ¿verdad? Que aumenta, en este caso aéreo retroesternal también. La tomografía es mejor, pero no se recomienda su uso sistemático, excepto si se sospecha de bronquiectasia, ¿sí? O cáncer en la evaluación de pacientes de posible resolución quirúrgica. No es de repente que, no sé, llegó el paciente, ya vemos la radiografía, impresiona un proceso obstructivo, esto probablemente EPOC, más todavía el paciente tiene antecedente, esto es EPOC, ¿sí? Espirometría. No es que vamos a pedirle radiografía, después vamos a pedirle tomografía y después espirometría, ¿sí? Entonces así, no es una urgencia, por decirlo así, que sí o sí tenemos que pedirle y tener tomografía, ¿sí? Analítica de la sangre, leucocitosis, ya habíamos dicho, ¿verdad? Más también procesos infecciosos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Glóbulos blancos aumentados. ¿Cuál es el valor de referencia? Hasta 10.000. Mayor a 10.000 estamos hablando de leucocitosis.
Poliglobulia, ¿verdad? Que es proporcional a la gravedad, y antigüedad de la insuficiencia respiratoria. O sea que por la hipoxemia en sí del paciente, ¿sí? Que dijimos que va a aumentar esto. Anemia, procesos crónicos en pacientes graves. Y la alfa-1 antitripsina, siempre al menos una determinación también debemos tener, ¿sí? Entonces, todos los pacientes con EPOC, lo ideal es pedirle también su alfa-1 antitripsina para ver qué tal. Y acá vemos lo que evalúa la espirometría. Clasificación gravedad en limitación al flujo aéreo, ¿verdad? En pacientes con volumen expiratorio forzado, el primer segundo, la capacidad vital forzada post-broncodilatador menor a 0.7, ¿sí? Hablamos de GOL 1 leve cuando el volumen expiratorio forzado es mayor o igual al 80% del valor de referencia. El GOL 2, que ya es moderada, habla menor o igual del volumen expiratorio forzado al 50%. El GOL 3, que ya es grave, que habla menor o igual al 30%, y muy grave ya es por debajo luego del 30% del volumen expiratorio forzado. Esto es lo que nosotros observamos y se evalúa, ¿sí? Dentro de una espirometría en un paciente con EPOC. ¿Sí? Por eso les digo, de repente hoy le diagnosticamos al paciente EPOC, no significa que solo vamos a necesitar de una espirometría, no, esto nosotros tenemos que comparar. Hay colegas que de repente le siguen los neumólogos a los pacientes con EPOC, le pide anual su espirometría o dependiendo de la clínica, si el paciente va empeorando, no verá todo eso, pero se vuelve a hacer en lo posible. Y aquí lo que vemos es una escala de disnea modificada, ¿verdad? Esto es de acuerdo a la actividad del paciente, de lo que realiza, ¿sí? Grado 0, hay ausencia de disnea, excepto al realizar ejercicio intenso. Grado 1, disnea al andar deprisa o al subir una pendiente poco pronunciada. ¿A qué le llamamos pendiente poco pronunciada? De repente un pequeño escalón, ¿sí? Que no es ancho donde va, ¿sí? Entonces es algo pequeño. Grado 2, la disnea le produce una incapacidad de mantener el paso de otras personas de la misma edad caminando. O tiene que parar a descansar al andar, ¿verdad? Al propio paso. ¿Qué significa eso? De repente, por ejemplo, como les dije, dos pacientes de 60 años van a hacer caminata y el paciente con EPOC tiene dificultad para caminar con el otro paciente. ¿Por qué? Porque es mucho más lento. ¿Por qué? Por el cansancio, por la dificultad que hay. El grado 3, la disnea hace que tenga que parar para descansar al andar unos 100 metros o después de pocos minutos de andar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de 100 metros significa una cuadra, ¿verdad? El paciente ni siquiera a una cuadra ya no llega por la dificultad respiratoria. O de repente camina un paso, descansa, camina un paso, descansa y se le nota súper cansado al paciente. Grado 4, la disnea impide al paciente salir de casa o aparece con actividades como vestirse o desvestirse. O sea, ¿qué significa cuando ya estamos hablando de grado 4? El paciente ya no puede hacer sus actividades cotidianas. Así como menciona, de vestirse, bañarse, vestirse, comer. Este paciente va a pasar a ser oxígeno dependiente, oxígeno domiciliario, ¿sí? Cuando habla menos de 2, ¿verdad? Por eso hay esta raya roja acá. Escasa sintomatología, ¿sí? Y cuando habla de grado 2 o más, ¿verdad? Ya hablamos de disnea significativa en este caso, ¿sí? Entonces nosotros, esta es una escala para ir evaluando las actividades del paciente con respecto a la dificultad respiratoria. Exacerbación de EPOC, dijimos empeoramiento, que es todo lo que nosotros internamos. Hay empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios en un paciente con EPOC que resulta en la necesidad de terapia adicional. El paciente se interna, no hay duda. Hay aumento de la inflamación de la vía aérea, producción de moco y atrapamiento aéreo. En este caso aumenta la disnea, aumenta la tos, la expectoración pasa a ser más espesa, purulento, ¿sí? Y aumentan todo. Las disparan las infecciones respiratorias virales, bacterianas y focos ambientales, impactan negativamente el estado, ¿verdad?, de salud en este caso. Entonces, un paciente que se internó por exacerbación es un paciente que está mal, ¿sí? Sí o sí con dificultad respiratoria, necesita oxígeno suplementario, tiene mala mecánica ventilatoria por la dificultad respiratoria que tiene. Incluso van a llegar a ver ustedes que
Paciente ingresó ya luego mal, con el transcurso de la hora va empeorando más hasta que llega la necesidad de intubar a este paciente. Dependiendo de la edad del paciente, también hay mucha controversia con los pacientes con EPOC, porque acuérdense que ya está todo fibrosado, hay cambios estructurales en el parénquima pulmonar. Entonces, un paciente que no tiene mejoría en condiciones de vida, ¿sí? ¿En qué sentido le dije controversia? Y más todavía si tiene comorbilidades, ¿verdad? ¿Se le reanima o no? ¿Verdad? Ustedes van a llegar a escuchar muchísimo eso en sala. Dentro de las complicaciones que puede haber por EPOC, hay arritmias, necesidad de un respirador y oxigenoterapia, es que es lo que van a encontrar, insuficiencia cardíaca derecha, ¿verdad? O corpulmonales, ¿sí? Neumonía, neumotórax. Hasta hoy en día yo no llegué a ver pacientes con EPOC que hayan hecho neumotórax. Pérdida considerable de peso y desnutrición, osteoporosis. No se olviden, pacientes con EPOC, la mayoría son caquépticos. Ustedes le van a ver súper consumidos. Yo recuerdo que el año pasado tuvimos una paciente, esta paciente tenía 58 años, ella era fumadora y también toda su vida cocinó, desde que tiene cocina por ahí en fogón a leña. Eso es lo que ella refirió. Para mí que había dicho 25 años de tabaquista, tenía algo así de tabaquismo. No me acuerdo cuántos paquetes de años. Pero esta paciente acudió primero a consultar por dificultad respiratoria. Su pulmón horrible en la radiografía. Después, la espirometría EPOC. Se le dijo que tenía que parar de fumar, parar de cocinar a leña, que tiene que hacer sus medicamentos. Y esta paciente también era diabética, o sea que tenía un combo, recuerdo súper bien de ella. Se va, estuvo internada muchísimo tiempo, uno lo por su diabetes encima del control metabólico, hizo neumonía, requirió antibiótico a amplio espectro. En síntesis salió de alta, se fue, ¿verdad? Supuestamente, según familiares, recuerdo que después vino y dijo que ella desde que se fue no empezó a empeorar otra vez, que tenía mucho yucua, y la pregunta era, ¿y por qué no le trajeron enseguida, verdad? Porque ella ya no quería venir. Eso era la respuesta de la hija. En fin, después viene llegando otra vez, no me acuerdo si eran 2 o 3 meses, pero mal la paciente, su diabetes le descompensó por completo, exacerbó su EPOC. Llegó, tipo pasó 2 o 3 horas, no sé qué, que estaba en la urgencia, se le intubó a la paciente y se le envió a terapia. Cuando eso acá no había terapia, se fue a Concepción. Salió otra vez este paciente de su cuadro. Yo recuerdo que ella vino otra vez en sala acá para completar antibiótico, súper bien, ya mucho mejor era. Por eso les cuento. Ellos cualquier cosa exacerban y esa exacerbación es lo que le lleva para internarse. Y esta paciente, le hablo de sexo femenino, es súper joven, 58 años recuerdo que tenía cuando eso. Actualmente no sé qué pasó de ella, pero eso fue año pasado nada más. Profe, Dentro del tratamiento, medidas no farmacológicas, ¿sí? a respeito das complicações, qual é a relação que tem com osteoporose? Y viste que de repente, que nosotros hablamos dentro de la genética, la enzima alfa-1 antitripsina, ¿verdad? Con respecto a eso, el familiar también, eso es otro punto que debemos relacionar también, preguntar, ¿verdad? En los pacientes, cuanto mayor edad, ¿verdad? Casi siempre ya hay problemas de hueso. Si no es artritis reumatoide, que es muy frecuente, pero les hablo exclusivamente más en un paciente sexo femenino, está también la osteoporosis. Pero esta osteoporosis nosotros vemos más también en el sexo femenino, no en el masculino en sí, ¿sí? Y EPOC nosotros solemos ver más con frecuencia en sexo masculino. ¿Qué es lo que pasa con este caso? Pues la genética en el paciente es lo que puede llevar con el tiempo, no su EPOC a una osteoporosis, ¿sí? No es que la EPOC en sí va a desenvolver, enfocar en algo que tenga que ver con el hueso, no. Es por la genética de la enzima y la edad misma del paciente, ¿sí? Pero mucha relación así que sí o sí todos los pacientes presentan o van a llegar a ver es muy difícil, muy difícil. De repente puede que tengan, pero como el paciente no refiere que hay dolor o qué sé yo, ¿verdad? Dentro de las complicaciones no llegamos a buscar, ¿sí? Ahora bien, si el paciente ya dice lo que, no sé, le duele todo el cuerpo, el hueso, las articulaciones en sí, allí podemos buscar. Pero casi siempre nos buscamos realmente dentro de EPOC, en este caso osteoporosis. Lo que sí van a llegar a ver en pacientes con EPOC es corpulmonales,
ya llegué a ver. Neumotórax no visto también todavía. Neumonía, que es lo que más vemos, ¿verdad? Que es lo que le exacerba a ello. Y a consecuencia de ese cor pulmonale también que el paciente con el tiempo, esa insuficiencia cardíaca puede llevar a tener arritmias. El paciente es un combo súper complejo. De repente, si vos llegas a encontrar otras cosas en él, son hallazgos casuales, ¿verdad? El paciente consultó por un motivo. Y de acuerdo a todo lo que te vas preguntando, examinando y estudios que pedir, siempre aparece otra cosita más que el paciente no sabía. Y termina siendo 3, 4, 5, 6 diagnósticos en sala, ¿verdad? Porque son hallazgos casuales muchas veces. Dentro del tratamiento no farmacológico, esto es lo primordial, abandono del tabaco. Yo recuerdo el año pasado, había una pregunta en el examen, que fue del doctor Ainaldo, era porque cuando eso él estaba con nosotros, y él desarrolló el tema. Y le puso a los alumnos un caso clínico, diagnosticándose EPOC, y preguntaba, ¿cuál es la conducta a seguir con el paciente? Dentro de las opciones era dejar de fumar, mencionaba los fármacos, y no me acuerdo cuál era la otra opción. Su respuesta, porque él puso algo así, ¿cuál es el tratamiento? No me acuerdo cómo era que preguntó, más factible, algo así. Y la mayoría se equivocaron. Ponían fármacos, ¿verdad? En este caso, más allá si nosotros estamos hablando de paciente tabaquista, que apareció en el cuadro clínico, ¿verdad? Es dejar de fumar. Eso es la prioridad en todos los pacientes fumadores o en los pacientes que cocinan a leña. Nosotros tenemos que tratar de convencerle eso. Y eso es también lo que frecuentemente le exacerba a los pacientes. Acuden en 2 o 3 meses después de que estuvo lo internado, pues le preguntas, ¿vos pico dejaste de fumar? ¿De pita bien? ¿Qué te dice el paciente? No te dice. Pero ¿quién le descubre al paciente? ¿Sus hijos o la esposa? Te dice mentira, doctor, doctora, siempre, hasta ahora, no entiende. Entonces allí es muy difícil que el paciente mejore su cuadro clínico, ¿sí? No se olviden entonces, dejar de fumar es la prioridad. Si es que pueden, ¿verdad? Porque dependiendo del gol, de la distancia y todo eso, tratar de hacer actividad física, una nutrición adecuada. Nosotros, como dijimos que el estado en sí del paciente con EPOC, ¿cómo son, dijimos? ¿Obesos? ¿Flacos? Muy flacos, profe. Desnutridos, ¿no? caquético, né? Sí, muy bien, caquético. Ustedes le ven así súper flaquito, caquético, ¿sí? Entonces, por eso una nutrición adecuada. Y como siempre, vacunas contra influenza y neumococo, ¿verdad? ¿Por qué? Para tratar de prevenir, ¿verdad? Que esto exacerbe su cuadro. Pero eso no significa que todos los que nos apliquemos la vacuna, que nos vamos a tener. Es para tratar de prevenir más, no más. No significa que no voy a tener. Igual podemos tener y tenemos. Rehabilitación respiratoria. ¿En qué consiste eso? Fisioterapia. Todos los pacientes que traen un tratamiento farmacológico óptimo sigan limitados por síntomas. La duración mínima debe ser de 8 a 12 semanas con un entrenamiento que incluya al menos entrenamiento de resistencia a miembros inferiores, añadiendo si es posible miembros superiores y entrenamiento a fuerza. A todos los pacientes se les debe recomendar ejercicio diario y progresivo según sus posibilidades. ¿En qué consiste esa posibilidad? De acuerdo al grado de la actividad, ¿verdad? Si encontramos si el paciente tiene o no disnea, ¿verdad? Nosotros un paciente que vemos que está en una escala de disnea por la actividad de grado 3 no podemos exigirle mucho. Entonces todo eso hay que ir viendo. Si nosotros le exigimos mucho a un paciente con EPOC, allí enfrente nuestra va a descompensar y es para internar. ¿Por qué? Por la exacerbación, ¿verdad? Que hizo por ejercicio intenso. Opciones terapéuticas. Objetivo del tratamiento, minimizar el impacto negativo de la exacerbación, prevenir el desarrollo de nuevos eventos. Cosa que es súper difícil ese tema de prevenir porque el paciente no deja de fumar, tampoco deja de cocinar la leña y todo un tema. 3 medicamentos más usados, broncodilatadores, esteroides, antibióticos, más todavía si hay un proceso infeccioso. ¿Y cuáles son esos broncodilatadores? Gente, no es necesario entrar a memorizar, es para que ustedes conozcan nomás. Beta 2 agonistas de acción corta hasta el salbutamol, terbutalina, los dos usamos, ¿sí? Normalmente solemos darle al paciente en aerosol. Acción larga, salmeterol, formoterol, indacaterol. Entre salmeterol y formoterol es lo que yo he visto que más usamos también con aerosol, ¿sí?
Anticolinérgicos, acción corta, el bromuro de hipertropio. También usamos muchísimo, le pedimos al paciente incluso que se nebulice con esto. Acción larga, bromuro de tiotropio, actidinio y glicopirronio. Y dentro de las metilxantinas está la teofilina, ¿verdad? Para ir desobstruyendo, abriendo más, ¿verdad? Esa estrechez bronquiolar que tiene el paciente. Intervenciones complementarias que nosotros vemos que el paciente está usando acá. Oxígeno. Un paciente oxígeno dependiente ya, ¿verdad? Un paciente que aparentemente está sentado en una plaza y tiene su baloncito de oxígeno en este que parece una porta, ¿verdad? Más ligerita. Entonces es un paciente que ya vive pendiente de oxígeno. Le quitamos y va a empezar a desaturar bruscamente, a quedarse cianótico, sudoroso, intensa dificultad respiratoria, o sea que ya no podemos luego. Entonces, con respecto a oxigenoterapia continua en el domicilio, al menos 16 horas al día. Eso es lo que dice la literatura. Pero si nosotros tratamos de colocarle al paciente, o sea que por solo 16 horas y le retiramos, van a ver cómo el paciente va a descompensar. No hay cómo retirar. Incluso a veces solo ese ratito de baño, ducha del paciente, de desligar el oxígeno y quitarle, ellos rapidísimo hacen dificultad respiratoria severa. El flujo de oxígeno durante el sueño debe adecuarse para conseguir corregir la desaturación sin provocar hipercapnia. Durante el esfuerzo se debe ajustar mediante la prueba de 6 minutos de marcha hasta alcanzar una saturación mayor a 90%. Es lo que vemos en la literatura, pero en la vida real, en la práctica, es muy difícil, ¿verdad? Porque habla de 6 minutos de marcha y a veces el paciente no aguanta. Y ahí uno ve que es súper difícil, ¿verdad? Tratar de controlar eso. Tratamiento quirúrgico, cirugía de reducción de volumen para el enfisema puede ofrecer beneficio en términos de calidad de vida, pero no de supervivencia, salvo en contadas excepciones. Indicada en pacientes con enfisema de distribución heterogénea, con escasa mejoría tras un programa de rehabilitación. Hasta hoy en día yo no he visto, no conozco pacientes que tuvieron que entrar en quirófano por el enfisema para tratar de mejorar eso. Pronóstico, malo, mortalidad de 5 a 5 años, el quinto año del diagnóstico es del 50%, ¿sí? Factores de mal pronóstico, edad avanzada, índice de masa corporal. Acuérdense que cuanto más nutrido raquítico es peor para el paciente. Comorbilidades, hospitalizaciones previas por EPOC, ¿verdad? Las exacerbaciones, cuántas veces en un año tiene ese paciente exacerbación, todo eso. Severidad clínica, necesidad de terapia de oxígeno al alta, un paciente ya que pasa a ser oxígeno domiciliario. Baja capacidad al ejercicio, ¿verdad? Más todavía cuando estamos hablando en grado 4, un paciente que con las actividades cotidianas en sí ya no puede, ¿sí? Y hasta aquí llegó. ¿Alguna pregunta, gente, con respecto a EPOC, antes de ir repasando? ¿Alguna duda que haya? No, profe. Todo es cierto, Bueno. ¿verdad? Bueno, dale. Bueno, entonces, ¿en qué vamos a enfocar? EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? Es irreversible, van a ver eso en la práctica del próximo año cuando le conozcan a los pacientes que están internados, que van a ser pacientes de ustedes, que tienen que indagarle, hacer examen físico, todo. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? O sea, que dentro de la definición hay un proceso inflamatorio crónico que lleva a la limitación del flujo aéreo. ¿Sí? Cuadro clínico en sí, dificultad respiratoria, que es progresiva, persistente y que se exacerba con el ejercicio. Hay tos y expectoración crónica, estamos hablando que es mayor o igual a 3 meses. Edad aproximada, o sea que lo más frecuente entre el diagnóstico, 50 a 60 años. ¿Sí? Dentro de la fisiopatología, ¿qué dijimos que hay? Que los pacientes de repente que tienen deficiencia, ¿verdad? Que influye la genética, que haya deficiencia alfa-1 antitripsina, y más todavía si son tabaquistas, son pacientes que de repente a edad más corta ya van a ir presentando y diagnosticándose EPOC. ¿Sí? Dijimos que hay un proceso inflamatorio en los bronquiolos, hay estrechez bronquiolar, ¿sí? Hay una contracción de la musculatura lisa, engrosamiento de la pared, y todo esto lleva a la limitación del flujo aéreo, que es lo que se evalúa en la espirometría. ¿Sí? Vemos que actúan dentro del proceso inflamatorio todas las células mediadoras, el estrés oxidativo, linfocitos T, neutrófilos, eosinófilos, ¿sí? De factores de necrosis tumoral,
hay un desbalance entre las proteasas en sí y antiproteasas, y todo este proceso que va a pasar a ser crónico, lleva a un cambio estructural del parénquima pulmonar. Los alveolos están completamente destruidos. La luz de los bronquiolos completamente estrechados, ¿sí? Pequeños, ¿sí? Hay estrechamiento en sí de esa luz, la pared en sí. Hay pérdida de elasticidad, hay depósito de colágenos, ¿sí? Y hay fibrosis, o sea que una cicatrización, ¿verdad? Que ya no va a mejorar. Con respecto a las radiografías, que es como característica, lo que más vemos, como les dije, horizontalización de las costillas, ¿sí? Hay aumento del espacio aéreo, ¿verdad? Retroesternal, corazón alargado, también solemos encontrar, es radiotransparente, ¿sí? Y hay una hipovascularización. No se olviden, eso pedimos. Con la clínica antecedente del paciente vamos viendo, pero para ver la gravedad y diagnosticar así con certeza es espirometría. ¿Y qué es lo que evalúa la espirometría? El volumen expiratorio forzado junto con la capacidad vital forzada. ¿Cuál es el valor de referencia para hablar de EPOC? Que el resultado sea menor a 0.7. Si es menor a 0.7, estamos hablando de EPOC. Y allí, ¿qué tenemos que entrar a ver? El gol, que se clasifica en 1, 2, 3, 4. De acuerdo al valor de referencia para ver si es leve, moderado, grave o muy grave. ¿Sí? Y de ahí, pronóstico malo, como les dije, en 5 años de diagnóstico tiene una mortalidad del 50% del paciente. ¿Sí? Dentro de las complicaciones que están arritmias, pulmonales, neumonía, neumotórax, ¿sí? Y eso, la osteoporosis. Con respecto al fenotipo, mencionamos, cuando hablamos de fenotipo, que el paciente tiene antecedentes o de asma, bronquitis crónica o enfisema. ¿Sí? Entonces, en este caso, el empeoramiento del paciente es mucho más rápido. ¿Sí? Y para hablar de un fenotipo mixto, que se evalúan los criterios, ¿verdad? Criterios mayores y menores. Y sí o sí, para evaluar ese criterio debemos tener espirometría para ir viendo el valor de referencia. ¿Alguna pregunta, gente? Não, profe. Os objetivos do tratamento também precisa, prof? No, solo sepan ese tratamiento no farmacológico. No se olviden, dejar de fumar. Esa es la prioridad en tratar de conseguir con el paciente. Esa actividad física, como le dije, va a depender mucho de la clínica de tu paciente, de la capacidad de su digna, todo eso, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero que aprendan es, o sea, que manejen dejar de fumar. Si yo por ahí le pongo una pregunta parecida a la del año pasado, ¿cuál es el tratamiento o el objetivo principal? Nombro fármacos, pongo el dejar de fumar o de repente pongo otra cosa, entonces es dejar de fumar, ¿sí? Tratamiento no farmacológico, sí, eso estudien, que es lo que citamos, ¿verdad? Las vacunas que mencionamos, antiinfluenza y también neumococo, mencionamos actividad física, mencionamos que abandone el tabaquismo, ¿verdad? Todo eso. ¿Alguna duda o pregunta, gente? Nada, profe. ¿Qué pasó, Michael? ¿Qué no aguanta más? La clase. No, profe, pero hoy nosotros estamos muy cansados, ¿verdad? Desde las 7 de la mañana, ¿verdad? Fuerza, fuerza, fuerza. Les entiendo. ¿Alguna duda que tengan, gente? Voy a dejar de compartir la pantalla y si quieren pueden activar su cámara. Y si no, no importa. 37 participantes. Arthur. Hola. ¿Alguna pregunta que tengan? No, doctora, todo perfecto. En Farreras no es tan largo. Menciona las células inflamatorias en patogenia. ¿Sí? Incluso eso de la edad, que aproximadamente a partir de los 25 años, que menciona que hay una disminución en la funcionalidad del pulmón, todo eso está en Farreras. Pues menciona y habla así, pero pequeños párrafos explicando con respecto al estrés oxidativo, los linfocitos, los neutrófilos, sí, realmente no es largo.